Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Buenas, vamos a hablar sobre la inmigración a través del Mediterráneo, que es una tragedia que cada día se cobra vidas. La Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte del Sistema de Naciones Unidas, asegura que unos 2.000 inmigrantes han muerto este 2023 cruzando el mar Mediterráneo, casi 28.000 desde el año 2014. La falta de respuestas efectivas por parte del Estado y la Unión Europea y los obstáculos de algunas ONGs que se están enfrentando en los últimos años agravan esta situación. ¿Qué tal están? Bienvenidos otro día más a la Fundación Manuel Jiménez Abad, al área joven. Ya llevamos 3 años grabando una serie de podcasts dirigidos a jóvenes expertos. Hoy lo vamos a hacer en un formato diferente para anteceder un tema de tan importancia como es el drama migratorio que vive la Unión Europea. Soy Carlos Lázaro y hoy me acompaña una nueva incorporación en esta mesa. César Nicolás Ulea, estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Vamos a comentar, pues, como decimos, lo que implica este drama migratorio a nivel de la Unión Europea. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones ha documentado la muerte en todo el mundo de más de 57.000 personas desde el año 2014. Como hemos adelantado, 28.000 de esas personas fallecieron en el mar Mediterráneo, siendo el Mediterráneo central la ruta más peligrosa. La causa de la muerte más habitual es el ahogamiento. Pese a ello, miles de migrantes intentan el acceso por este mar todos los días. Las principales causas que podemos citar por las que tantos inmigrantes migran por estas rutas tan peligrosas serían guerras, hambrunas, crisis humanitarias, y ello les obliga a viajar cientos o miles de kilómetros para tratar de conseguir una vida mejor. El Mediterráneo es un mar bastante grande y hay 3 principales zonas de movimiento migratorio: la ruta central, la ruta del este y la occidental. Por la ruta central llegan unos 131.000 personas, por la ruta del este 36.000 y por la ruta occidental 26.500 personas. En total, unas 190.000 personas han cruzado el Mediterráneo por alguna de estas rutas. No sé si conoces algún desglose de las nacionalidades con respecto a cada ruta. Sí, las principales... Bueno, el Consejo de la Unión Europea tiene un desglose a fecha de este año, 2023. De nacionalidad desconocida vienen unos aproximadamente 28.000 personas en la ruta central. Desde Siria, por la ruta oriental, la mayoría sirios, vienen unas 10.000 personas. Y por la ruta occidental, la mayoría marroquíes, vienen unas 5.500 personas, 5.600. Mientras hablas, ahora mismo está saliendo un gráfico cuya fuente es Frontex, donde aparecen las cifras que nos acabas de mostrar. Luego, además, la Unión Europea dice, me comentabas antes, que sí, que está tratando, bueno, las formas que está tratando, las soluciones que está tratando de llevar a cabo para esta crisis migratoria, estas migraciones, que están financiadas con el presupuesto de la Unión Europea, y serían las que va a comentar ahora Carlos. Bueno, como hablamos de 3 rutas diferentes dentro del mar Mediterráneo, las soluciones que tiene la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, son las siguientes. En el caso de la ruta del este es un acuerdo con el Estado de Turquía, por el cual el Estado turco será el receptor de los migrantes que sobre todo naufragan en las costas de Grecia, en algunas partes de Italia, y también de intentar o evitar que pasen estos migrantes directamente a las fronteras europeas con campos de refugiados. En el caso de la ruta central del Mediterráneo, el acuerdo es con Libia, un acuerdo que fue polémico porque hasta hace bien poco Libia estaba envuelta en una guerra civil. En este caso, la guardacostas de Libia lo que intentan evitar es que los náufragos o los migrantes lleguen a Europa. Es una forma de evitarlo, y en el caso de que naufraguen, devolverlos a las costas libias. Y en el caso de Argelia o de Marruecos, hablando ya de la ruta occidental, también parecido a lo de Libia, la financiación implica evitar que esos migrantes lleguen a la Unión Europea. Por ello, hay ciertas ONGs y ciudadanos europeos que han criticado en ese sentido la gestión de la Unión Europea en materia fronteriza. Que hablamos de que es una externalización de estas... Sí,
político. Porque la está derivando a esos estados de los que hemos hablado, Turquía, Argelia, Marruecos, etc. Una decisión polémica. Son personas que intentan huir de sus países en los que están envueltos de diferentes conflictos, hambrunas, guerras, como antes comentabas, y que no encuentran una solución en la Unión Europea, sino que la solución que encuentran es una externalización, una subcontratación en estados que no ofrecen los índices de seguridad y de calidad como son los de la Unión Europea. Exacto. Fuera ya de la Unión Europea, recientemente por el Brexit, tenemos el caso del Reino Unido, que con su proyecto de ley de inmigración ilegal, aprobado por el Parlamento Europeo, supone que los inmigrantes que estén en situación irregular sean enviados en avión a Ruanda, donde se evaluarán su situación y la posible solicitud de asilo. Estamos hablando de una decisión que fue controvertida a nivel internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtieron de que esta práctica podría ir contra los derechos humanos. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el primer vuelo que se produjo al respecto, dejándolos en tierra. Es una decisión controvertida, pues imaginemos un sirio que huye de la guerra en Siria, llega al Reino Unido, es detenido y enviado a Ruanda, un país que está muy lejos del lugar donde partió. Sí. Por ejemplo, en 2018 vimos una persecución que afectó a voluntarios españoles que trataban de llevar a cabo rescates en el mar, de inmigrantes en el mar. Por ejemplo, la ONG Proactiva Open Arms, con su barco de rescate en el Mediterráneo Central, fue acusada por la Fiscalía italiana de favorecer la inmigración clandestina, la organización criminal, o los bomberos españoles de la ONG Promeid, que ayudaron a inmigrantes en Lesbos, acusados por las autoridades judiciales griegas de tráfico de personas, etc. Y otros casos que han aumentado esta polémica. Otras polémicas versan en la negación de auxilio a los náufragos de algunas autoridades europeas. Recientemente tenemos un juicio contra el vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, acusado por secuestro y abuso de poder, por el bloqueo del barco de rescate Open Arms en el verano del año 2019, donde se impidió durante casi 20 días el desembarco de unos 130 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la política que tenían de puertos seguros. Polémicas de este tipo, como impedir el desembarco de barcos de rescates, ha sido habitual en los últimos años, con ejemplos, además del que hemos comentado, el de los Ocean Vikings, el buque de Médicos Sin Fronteras, o el Aquarius, entre otros tantos. En ocasiones se usa el término de puerto no seguro. ¿Tú sabrías qué significa este término? Bueno, estamos hablando de un término que sí que se usa bastante. En primer lugar, tenemos que irnos a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, concretamente a su artículo 33, que establece que un país seguro es aquel en donde no hay riesgos para que la persona que pida asilo, esa persona recién rescatada, sea perseguida en ese país de desembarco por motivos de diversa índole, ya sea de raza, de etnia, de credo, ideología, género, orientación sexual, entre otros. Pues de poco sirve salvar a una persona en alta mar si el lugar a donde va esa persona salvada es un país o una nación donde no se cumplen sus derechos humanos o donde no se protege a esa persona por sus ideales, por sus pensamientos, por su orientación sexual. Pues entonces esa persona no solo ha tenido que huir del naufragio, de estar cerca de la muerte en el mar, sino que puede estar condenada a muerte o perseguida, pudiendo afectar a su integridad o a su salud en el país receptor. Por ello, además hay una serie de directrices del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, la OMI, del año 2004, que establece el funcionamiento de este rescate marítimo. Sí que habla de cooperación entre las naciones y los capitanes de los navíos de rescate. Y algunos expertos han considerado que Túnez o Libia, sobre todo cuando estaba en la guerra civil, eran puertos que no eran seguros para los migrantes rescatados, porque claro, hablamos de puertos seguros, pero también nos referimos a que el país sea seguro, para que esa persona, una vez que sea desembarcada, realmente pueda ser refugiada, pueda esperar ahí a que su petición de asilo de la Unión Europea sea tramitada. Claro. Además, tú como estudiante de Derecho, no sé qué opinará el derecho internacional al respecto, de cómo funcionan estos rescates, de cómo funciona el desembarco. Pues tenemos ciertos convenios internacionales, como el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio SOLAS, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida y Humana en el Mar, el Convenio SAR, Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, entre otros tantos. Y en relación al naufragio marítimo o el salvamento al mar, podríamos decir que el derecho marítimo
obliga a la asistencia en el mar de personas en peligro y el convenio SAR obliga a conducirlas a un puerto seguro. A nivel general y en relación al trato humano, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 14 garantiza el derecho al asilo de toda persona, mientras que la Convención de Ginebra prohíbe hacer devoluciones o expulsiones a personas en un lugar en el que su vida corra peligro. Si bien es cierto que el convenio SAR establece que los Estados parte estarán obligados a proporcionar una asistencia de rescate y sanitaria a las personas que vienen a través del mar, sin importar su nacionalidad, condición jurídica, etc. Y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar establece que el gobierno en cuya zona de responsabilidad se halla el barco que efectúa esas labores de salvamento tendrá que ser el principal encargado de coordinar el desembarco de las personas salvadas. Aún así, no hay un convenio internacional específico en el que se establezca qué puerto de qué estado en específico tiene que desembarcar. Y eso se vio, por ejemplo, en la negación de desembarco de los buques de rescate que se han citado antes, el Aquarius, el Open Arms, etcétera, en ciertos casos. Sí que es verdad que hay varios criterios. Uno de los criterios sería que sea el estado del pabellón naval del buque, de la bandera que tiene. Pero claro, no es la solución si el buque es español y el naufragio está sucediendo, por ejemplo, en las costas italianas. Estamos hablando sin duda del caso del Open Arms. Bueno, del caso del Open Arms. Tampoco otra de las soluciones, que sería la segunda, que quizás sea más lógica en Europa, pero fuera de Europa no es el concepto que hablaba antes de los puertos seguros, y sería pues el lugar más cercano donde se produce ese naufragio. Pero claro, si el lugar más cercano donde se produce el naufragio no es un puerto seguro, no es un país seguro, tampoco es la solución. Claro. En tercer lugar estaría el estado donde se encuentre el próximo puerto seguro para su desembarco, pero claro, no sabemos qué distancia hay. Si es una distancia muy considerable, pues tenemos un problema muy grave para esas personas a las que estas convenciones internacionales, como aludías, les obliga a hacer esa asistencia e incluso una intervención sanitaria, si fuese el caso. Claro. Finalmente, el cuarto criterio sería el estado del que salieron los rescatados, pero tampoco es una solución. Están huyendo de esa guerra, de esa hambruna, de ese conflicto, como para encima luego devolverlos. Así que, claro, por lo que veo, no hay como una obligación como tal, sino que los convenios internacionales hablan de cooperación, de colaboración. Sí. No hay una obligación, exacto, como dices, autorizar su desembarco. Pero el rescate de los navíos que vean un naufragio en alta mar y su obligación de participar en su salvamento, como citabas del convenio SOR, la colaboración, bueno, sí. Claro, igual, podríamos... las normas internacionales dicen que eso, que se establece cómo rescatar esos navíos, pero en el caso del desembarco hablamos de que se tiene que encontrar pues qué instrumento jurídico internacional es el más idóneo para que se produzca ese desembarco, claro, porque como tal eso no está establecido. Solo están esos criterios que has dicho y poco más. Porque con respecto a lo que comentábamos antes de la externalización de estas políticas de la Unión Europea, ¿cómo las ves? Considero que tendría que ser la Unión Europea, si tratamos de garantizar la seguridad, el principio de seguridad jurídica y por respeto a esas personas y el derecho de asilo, etc., tendría que ser la propia Unión Europea, a través de sus Estados miembros, quienes se encargasen de gestionar toda esta migración. Aún así entiendo, que no comparto, pero entiendo que al final la Unión Europea, pues teniendo todos esos países que yo creo que usa como tapón, entre comillas, externalice esa gestión, pero no la considero adecuada, sobre todo por el respeto a los derechos humanos de esas personas, entre ellas el derecho al asilo, etc. Además estamos hablando de países que no son comparables a un Estado occidental. Claro, Marruecos, Libia, simplemente, pues lo que digo, es como un Estado tapón y no les deja pasar. Además, Libia estuvo en una guerra civil hasta el año 2018, creo que es, o año 2020, en el cual había pues 3 posiciones en el país que estaban combatiendo por llevar el control del país, y en mitad de esa situación política Argelia también. La Unión Europea tenía ese acuerdo con ese país. Entonces, ¿crees que no es la solución más correcta y que es controvertida, sin duda?
Sí, o por ejemplo Turquía este año, creo recordar que ocurrió el terremoto, la cantidad de vidas humanas que se habrá llevado entre ellas inmigrantes, obviamente habrá sido descomunal. Sí, porque luego otra de las soluciones que había, está ya fuera del plano de la Unión Europea, pero que puede ser que otros países la rescaten, es lo de preparar un vuelo para mandarlos a Ruanda. Sí, lo que has comentado antes de Reino Unido, tampoco. Tampoco consideras que sea una solución. Eso me parece la solución de cometes un crimen, por poner una analogía, cometes aquí un crimen, no te juzgamos nosotros, te mandamos a tu país de origen. O sea, es bueno, además no es ni tu país de origen. Claro, bueno, esa parte, claro, esa parte, claro. Son personas que están huyendo pues, eso de una situación muy complicada, que buscan una vida mejor, que llegan a Inglaterra, que no es nada fácil, ya es difícil llegar a lugares como Lesbos, como las costas italianas, como las costas españolas, claro, como para llegar a Inglaterra, y que una vez que llegas en Inglaterra, en vez de volverte a tu país, que tampoco quieres, obviamente, te mandan a un país que no es el tuyo, que no está, puede que no esté ni hasta en tu propio continente, porque si eres de Siria, exacto, y llegas a Inglaterra, acabarías en África, en Ruanda, o sea, es exacto, una auténtica locura. Por otro lado, hay una serie de problemas que también me querías comentar sobre lo que implica este drama migratorio. Sí, por un lado, el que muchas veces se comenta que sería el de la integración. Si bien creo que hay, sobre todo partidos políticos, porque son la mayoría, que pueden pueden politizar demasiado el tema y llevarlo hacerlo radicalizar demasiado esa idea, pero sí que es cierto que se tendrían que favorecer lo máximo posible la integración de esas personas, pues por ejemplo tratando de enseñarles el idioma, prestándoles aunque sea temporalmente algún tipo de vivienda para que no vivan en la calle, enseñarles algún tipo de oficio por medio de una FP, básicamente si no tienen ningún tipo de estudio, etcétera, etcétera. O la posibilidad de que estudien un grado universitario, si es claro, también intentar garantizárselo porque seguramente vengan sin recursos económicos para poder financiarlo. Luego otra cosa también que se hablaba es que son personas muchas veces que tienen su propia formación en sus países, grados universitarios, médicos, físicos, sí, doctores, que claro, su título en Europa o en España no está homologado. Habría que validarlo, claro. En algunas materias, un médico es médico en todas las partes del mundo. A lo mejor la formación en España puede ser más exhaustiva y menos que en otros países, sin duda, pero claro. De alguna manera sí que se tendría que homologar algo su formación sanitaria. Pues simplemente que haga algún tipo de curso para exactamente pues, los requisitos que se piden en España a un médico para que los cumpla, en efecto, y como dices, convalidarlos. ¿Más problemáticas que hayas podido analizar, o ventajas, beneficios? Problemas, uno más de fondo sería que creo que es, como decía antes, hay muchos partidos políticos que lo radicalizan demasiado, sería quizás todo el dinero que se invierte en ellos. Y si bien es cierto que una parte de los presupuestos van destinados a ellos, tampoco hay que, como digo, tampoco hay que radicalizarlos y hay que entender que un mínimo deben tener un mínimo de alimentos, una vivienda mínima aunque sea temporalmente y tratar de garantizar que puedan encontrar un trabajo. Aún así, un ejemplo de ello que nos comentó una profesora en la universidad era que, por ejemplo, la asistencia sanitaria, en caso de que viniera un inmigrante de forma ilegal y no se supiera el país de origen, el Estado español lo que hace con cualquier inmigrante que venga, incluso europeo, cuando pide la asistencia sanitaria es dársela si tiene un carácter urgente y luego se la recobra el Estado de origen, sea europeo o sea extraeuropeo. Si no sabes el país de origen, claro, el Estado español no se lo podrá recobrar a nadie, si es un dinero perdido, entre comillas perdido, pero que no puede recobrarlo. Claro, ahí sí sé que se podría hablar de un gasto y ahí quizás se podría regular más, debatir más el tema, pero no por ello hay que radicalizar todo el discurso. Como en todas las crisis humanitarias, sobre todo empatía, ¿no? Pues aquí en Exacto. España, durante la Guerra Civil, cientos de miles de españoles tuvieron que huir a otros países. Sudamericanos, por ejemplo. Sobre todo, claro, de hecho, Sudamérica fue el gran receptor de españoles. Exacto. Y también Francia, también otros países. Por eso, que empatía ante todo. Las crisis humanitarias existen, pueden aparecer en cualquier momento, igual que los españoles tuvieron que huir de su país en medio del conflicto armado de esta guerra civil. Claro. Estas personas también huyen de sus conflictos, de sus problemas
y de sus propias guerras civiles o del terrorismo. Entonces, ese ejercicio de empatía debería estar existente en todas las personas que critican este efecto del drama migratorio. Debería de existir en todas, aunque sea un mínimo de empatía, y creo que en el tema económico entiendo que obviamente el Estado debe de ir con la idea de que yo tengo esta serie de recursos y tengo que redistribuirlos de esta siguiente forma, y en cuanto vengan estos inmigrantes, pues tienes que saber de qué recursos disponen para que no se dé una sobresaturación de los servicios públicos, etcétera, como se dio, por ejemplo, recientemente en la Isla del Hierro. Supongo que conocéis el caso. Y en cuanto a efectos positivos, por contrarrestar a los problemas que hemos podido citar, se evidencia, por ejemplo, toda esta llegada de inmigrantes facilita que haya más mano de obra en nuestros países europeos, y a su vez evidencia que tenemos una falta de natalidad desde hace décadas bastante alta, y por lo menos suple, aunque sea temporalmente, esa falta de mano de obra que tenemos, y posiblemente evidencie, como decía, esa falta de natalidad y haga que los políticos se den cuenta de la misma e intenten llevar medidas a cabo. La problemática está en que gran parte de los migrantes que llegan a España desempeñan cargos de trabajos que son, pues, sin duda alguna, muy duros, ¿no? Estamos hablando de que en el sector de la construcción, en el sector de los riders, en el sectores que son muy complicados, que son muy duros para las personas, los temporeros, por ejemplo, también, que tienen que sufrir las inclemencias meteorológicas, un trabajo muy duro, a veces con horarios muy largos que exceden las jornadas de más de 8 horas. Así que, claro, la solución a largo plazo es que todos tengan una igualdad de oportunidades para que puedan optar a los trabajos que ellos deseen, que ellos quieran, y que no sea la nueva esclavitud de este siglo. Claro, obviamente. Ese es otro problema que se puede producir y que se produce, de hecho, que la mayor parte de estos inmigrantes, bien sea porque no tienen estudios o porque no se les ha homologado, etcétera, al final se tienen que ir a los trabajos que menos estudios requieren. Y como ocurrió ya, por ejemplo, en los años 2000 en España mismamente, con la llegada de muchos inmigrantes del este de Europa, que en el sector de la construcción, que es donde más se fueron, pues se les explotó laboralmente, y hay que decirlo, pues también puede ocurrir lo mismo con la llegada de estos inmigrantes de otras partes que no sean de Europa, de Asia, de África, etcétera, o Oriente Medio. Así que las soluciones que se te plantean son un poco estas que comentas. Sí, sobre todo promover al máximo su integración, con medidas como esa, favorecerles inicialmente algún tipo de vivienda, y, por ejemplo, he leído que en algunos países nórdicos, y me parece buena la idea, para tratar de fomentar al máximo su integración, se les fuerza, entre comillas, a que estén conviviendo en la misma ciudad, en barrios con otros noruegos, y que no se formen guetos, que ese es otro problema que no hemos tocado, pero que se puede formar y hay que tener cuidado. Entonces se fuerzan y se ponen una especie de porcentajes, pues en este barrio o en esta ciudad tiene que haber tanto por ciento noruegos y tanto por ciento de estos, intentar mezclarlos y que haya una mayor integración. O con lo que decíamos, con lo de los estudios, algún tipo de programa cultural, fomentar, no sé, la música entre ellos, ese tipo de ideas. Lograr la integración en un país que no es el suyo, y teniendo en cuenta, pues, todos los problemas que han vivido en este largo viaje para llegar a Europa. Exacto. Pues muchas gracias, César, por acompañarnos y por estar tratando este tema tan importante. Hoy recordamos que lo hemos hecho en un formato diferente al que tenemos acostumbrados, pues tal tema lo merece, con este análisis tan riguroso y en este formato diferente. Ya llevamos 3 años, como hemos comentado, con estos podcasts. Seguimos escuchando a los jóvenes porque nos interesan sus opiniones y sus ideas. Muchas gracias por escucharnos y por oírnos. Adiós. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.